Rodolfo Aguilera, él es ex ministro de Seguridad de nuestro país. Buenos días, señor Aguilera. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá y con él vamos a estar abordando el tema migratorio. Mucho se ha hablado, señor Aguilera, sobre este tema. ¿Cómo considera usted que se ha estado manejando Panamá, la crisis migratoria que existe actualmente en el país? Bueno, yo creo que hay varios aspectos, uno, por ejemplo, de mercado laboral, otro de seguridad ciudadana, otro de seguridad nacional y otro de seguridad sanitaria. Creo que el Ministerio de Salud ha estado muy ausente en esta crisis. En cuanto al tema de seguridad ciudadana, yo que vivo en la ciudad de Panamá, pero con alguna frecuencia tengo que viajar a la ciudad de David, puedo ver que hay muchos migrantes en la calle que ni siquiera conocen el sitio en donde queda el resguardo de migrantes en los planes de Hualaca, que dicho sea de paso fue construido para migrantes en el gobierno anterior, el del presidente Varela. Pero lo que sucede es que muchos están llegando directo del Darién a David y luego a Paso Canoas sin que haya un registro por parte de migración. Lo que eso genera es que se incrementan los riesgos de que venga allí un terrorista o un delincuente común o una persona con una enfermedad infectocontagiosa. Y eso obviamente, pues, o simplemente que vengan personas dispuestas a crear una disrupción en el mercado laboral. Entonces, y es una situación muy triste. Acá en David, precisamente estoy esta semana por acá, por David, trabajando, que tengo una audiencia y, y he encontrado, por ejemplo, padres que dejan a sus niños en una plaza comercial, la madre se va, migrante, tiene un trabajo eventual y el padre va a pedir, a vender golosinas al centro del pueblo y dejan a un menor de 4 o 5 años de edad en una plaza comercial y son los celadores, las dependientes de los comercios las que cuidan al niño mientras los padres están trabajando. También he visto que se ha formado un sistema de alojamiento para los migrantes que consiste en que por $4 aproximadamente al día, la noche, ellos alquilan un colchón en una residencia o en un depósito y eso les da derecho a una ducha y entonces se está creando, digamos, una población flotante que es todo fuera de la mirada de las autoridades competentes. Usted ha mencionado ese punto y es de los migrantes que se ven deambulando en las calles, no solamente en la provincia de Chiriquí, sino también acá en la ciudad de Panamá. Las autoridades mencionaron que los migrantes no se quedan. Entonces, vemos este tipo de situaciones, como usted le acaba de mencionar, migrantes deambulando por las calles de nuestro país. Al final, ¿qué debe hacer el Ministerio de Seguridad o Migración para evitar que esta situación se dé, para que estas personas se queden en nuestro país? Bueno, sí se están quedando. A mí me consta porque es que yo, ya te digo, con frecuencia vengo a la ciudad de David, que es un polo que atrae a migrantes, porque desde aquí es muy fácil pasar a Paso Canoas y luego a Costa Rica. Pero David es un centro poblado del tercer ingreso per cápita del país y es fácil para un migrante llegar, vender golosinas en el parque, vender toallas o alguna cosa en el centro del pueblo y recaudar suficientes fondos para continuar su jornada. Entonces sí se están quedando algunos. Yo he visto algunos que me han dicho, me ha ido tan bien aquí que prefiero quedarme acá. Entonces, obviamente vamos a esa población y yo creo que migración lo ha reconocido al extenderles o al decretar un crisol de raza, que dicho sea de paso, a mí me lo criticaron muchísimo cuando se trataba de venezolanos, colombianos, dominicanos y nicaragüenses que tenían mucha más capacidad productiva y mucha más capacidad y mucho menos riesgos de seguridad. Pero bueno, veo que ahora las grandes cadenas y los grandes medios no han criticado eso al gobierno, pero yo creo que al final del día es hacer el trabajo, poner en la ruta a las autoridades de migración, de la DIJ, del Senafrón, de la policía,
y del Ministerio de Salud y hacer el trabajo. El flujo no se puede detener porque se debe a causas que son externas a nuestro país, que básicamente son problemas políticos en otros países o mercados laborales muy deteriorados donde hay salarios mínimos de 250, como es el caso de Colombia, o incluso menos, como es el caso de Venezuela. Y esas personas se sienten atraídas por mercados laborales como el de los Estados Unidos, en el que en algunos sitios pagan $12 la hora, $20 la hora, dependiendo de la ciudad. De manera que es muy fácil llegar a Estados Unidos y ganar 1.200, 1.500, hasta $2.000 al mes. ¿Existiría, ministro, en Panamá en este momento una desorganización en el manejo de la crisis migratoria? ¿Hay manera de mejorar esta situación? Por lo menos aquí en nuestro país. Bueno, yo creo que por lo que yo puedo ver anecdóticamente y tengo la experiencia porque con alguna frecuencia me toca viajar a Paso Canoas por negocios personales y a la ciudad de David por mi trabajo de abogado litigante, eh, que en efecto puede mejorar y las condiciones. Yo creo que hace rato el gobierno debió agrandar los planes de Hualaca, que nosotros lo reconstruimos en la época del gobierno anterior, cuando había menos migrantes. Ahora la cantidad ha aumentado y sin embargo no ha habido una respuesta del gobierno en materia de asistencia social a esos individuos. Yo creo que hay mucho lo que se puede hacer. Por ejemplo, yo creo que el gobierno central puede apoyarse en asociaciones sin fines de lucro, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene muchas infraestructuras a lo largo de la provincia de Chiriquí, para ponerle un ejemplo, en donde perfectamente podrían caber algunos de esos migrantes. Eh, pero como te digo, cuando en los Estados Unidos pagan 1.500 al mes y en otros países pagan en Latinoamérica menos de $100 al mes, no lo puedes detener. Y creo que el gobierno a veces comete errores, ¿no? Hace unos días escuché errores de apreciación que son realmente inaceptables. Hace unos días escuché al exministro Mirones, que entiendo que sigue vinculado al gobierno y digamos es uno de los ideólogos de todo este plan de seguridad del gobierno que ha sido un fracaso, decir que van a cerrar y que es perfectamente viable cerrar la frontera. eh, yo, Eso yo le, precisamente le quería le puedo decir consultar, que ministro. ¿Es una posibilidad del cierre de la frontera? Hay muchas personas hablando de eso. no, la frontera, el que dice eso no conoce la mano invisible del mercado. Usted, a un ser humano que gana menos de 100 al mes en Sudamérica, no lo detiene. Si decide irse a Estados Unidos, no hay nadie que lo detenga. Nadie, nadie. Usted puede hacer una muralla desde Puerto Valdía hasta el Océano Pacífico en el Darién y créame que excavan un túnel debajo. Eso no. Yo escuché al señor Mirones, pero bueno, que sí, que es posible cerrar la frontera y que van a cerrar la frontera. Eso no es un portón que uno le echa candado y se va a dormir a la casa. Esa frontera tiene cientos de kilómetros y es un sitio accidentado, selvático, inaccesible. A las autoridades no pueden cubrir cada kilómetro. No tenemos suficiente logística ni autoridades. Hay sitios de esos en donde nosotros, el gobierno panameño tiene centros binacionales de operación antinarcóticos en donde los policías panameños y los soldados colombianos tienen que ir en helicóptero. Entonces, obviamente, esos son sitios que el gobierno panameño no puede controlar porque son extremadamente vastos y selváticos. Incluso, mire, aquí en, en Chiriquí, Paso Canoas es una ciudad binacional. Una parte de Paso Canoas está en Costa Rica y la otra parte está en la provincia de Chiriquí. Y sin embargo, del otro lado viven panameños con cédula panameña, pero que
la línea divisoria los dejó del otro lado. Y de este lado viven algunos ticos y algunos van a la escuela del otro país. Son un pueblo que está perfectamente integrado, pero dividido artificialmente, porque los políticos en la ciudad de Panamá lo dividieron por ahí, sin saber lo que estaban dividiendo. Y usted va a Punta Burica y se da cuenta que en el lado tico hay panameños que viven y tienen sus fincas de ese lado y hay uno que otro tico que vive del lado panameño, en Punta Burica. Entonces, el que no lo sabe puede hablar y habla desde la ignorancia, pero en Paso Canoas a las 6 de la mañana eliminan las cadenas que impiden que los carros ticos entren, las bajan las cadenas y a las 6 de la tarde las vuelven a subir y mientras tanto los carros ticos están entrando a Panamá y algunos carros panameños están entrando a Costa Rica. Lo que le quiero decir es que es una frontera muy permeable, incluso a unos metros de la oficina del Senafrón y de aduanas. Entonces, decir que vamos a cerrar la frontera, yo creo que es ilusorio y es una muestra de que muchas de las decisiones de este gobierno se están tomando desde la falta de conocimiento. Ministro, cambiando de tema, pero también en materia de seguridad, aumentan los casos de inseguridad en la provincia de Colón. No ha logrado el MINSEC contener o mejorar la situación. ¿Qué está pasando? Usted como conocedor en la materia, ¿qué cree que está pasando en esta provincia? Mira, a mí me tocó trabajar muy duro en Colón cuando estuve en el ministerio, pero también como abogado que me dedico a los litigios, me ha tocado allá por pleitos de incendios, fundamentalmente en Avenida Bolívar y en la zona libre de Colón y en Frankfurt. Y conozco la ciudad de Colón, me ha tocado por años, por décadas ir y venir eh, desde mi oficina en la ciudad de Panamá. Y déjeme decirle que yo creo que el gobierno cometió un error gravísimo en Colón. Le voy a leer un comentario que hice ayer que yo creo que resume el problema. Mire, según el diario El Siglo, en 2013 y 2014, Colón registró 80 y 82 homicidios anuales respectivamente. En 2015 y 2016, cuando nosotros entramos al ministerio, lo redujimos a la mitad, es decir, a 46 y a 50 respectivamente, que es el nivel más bajo de los últimos 20 años. Eh, Esto se debe a que durante nuestra gestión incorporamos a 1.000 pandilleros colonenses a un programa de resocialización que, según periodismo investigativo, que fue llevado a cabo por el diario El Panamá América, la periodista Lazo, el programa logró reinsertar laboralmente a 25% de la población objetivo en un periodo de 2 años. Es decir, que si ese programa se hubiese mantenido, en 8 años usted hubiese prácticamente reducido a su mínima expresión el problema del pandillerismo en Colombia. Sin embargo, el gobierno PRD desmanteló nuestro esfuerzo de prevención del delito, que es un esfuerzo de prevención mediante la resocialización de los jóvenes en situación de conflicto con la ley. Entonces, el exceso de homicidio en Colón es responsabilidad de este gobierno, porque este gobierno dijo, no conversamos con la gente que está en situación de conflicto con la ley, usando las palabras exactas de el primer ministro que tuvo este gobierno de seguridad, que fue el señor Mirones. Y por ahí está el video, que no me deja mentir. Entonces, ¿qué sucede? Que al final del día, cuando usted enfrenta el fenómeno del delito, usted tiene dos herramientas. Una es la prevención mediante trabajadoras sociales, psicólogos, entrenamiento vocacional, oportunidades de empleo. Y la otra es la represión mediante policía, fiscales, jueces penales y cárcel. Pero si usted abandona una de esas dos herramientas, es como que usted suba al ring a pelear con un brazo amarrado a la espalda. Y eso es lo que le ha pasado a este gobierno. Entonces, obviamente, en el 2021, Colón registró 113 homicidios. Le reitero, Colón pasó
de 80 a 40 en el periodo en el que yo estuve en el ministerio. Ahora está en 113 homicidios en el 2021. ¿Qué turismo puede hacer usted en Colón? Si a mí un cliente me llama y me dice, acabo de llegar a un crucero en Colón, le digo, eh, hazme el favor y coge un taxi y vente a la ciudad de Panamá, porque este gobierno destrozó la seguridad en Colón. Entonces, y eso le hace mucho daño a la inversión, al turismo, a la generación de empleo y al final del día al colonense común y corriente. El exceso de homicidios en Colón es responsabilidad de este gobierno y eso incluye el homicidio el miembro de la selección de fútbol asesinado antes de ayer. Bueno, muchísimas gracias entonces al exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, por hablarnos un poco del tema migratorio y también de la seguridad, inseguridad en la provincia de Colón. Muchísimas gracias por su aclaración, ministro. Que tenga excelente día. Gracias, buen día.